Saludos y bienvenidos a Día a Día, pues estamos a martes y hoy, como cada martes, tenemos queridos docentes que están allí, mis invitados, esperándome. Un pequeño apunte, vamos a hablar de matemáticas, qué importantes son las matemáticas en la vida, y yo creo que hoy es el día que recuerdo eso que siempre me han dicho de las matemáticas están en todos los sitios. Pues vamos a hablar de cómo se enseña, cómo no se enseña, cómo aprenden, cómo no aprenden, en qué están metidos los docentes, ¿no? Qué podemos hacer para ayudar y qué pueden hacer ellos también para cambiar un poco el paradigma de la docencia en cuanto a matemáticas. Pero antes de nada, ya sé que están viendo aquí la foto, pues sí, mira, por aquí me voy a poner. ¿Por qué he puesto esto? Bueno, primero, ¿os acordáis que ya llevamos una semanita dando guerra diciendo que Teleelch tiene su primera 7K Teleelch, corre por tu empresa, Grupo Paredes Automoción? Pues sí, ya están abiertas las inscripciones. Ahora mismo pueden entrar en nuestra página web, en teleelch.es, y ahí verán un apartado, además verán la carrera, la foto de la carrera, no tiene pérdida, y pinchan en la noticia y verán las inscripciones. Pues corre y apúntate. Por una parte, ya saben que puedes correr con tu empresa, pero también tenemos un apartadito para que la gente se apunte de forma individual y voluntaria. Así es que, dicho esto, todo el mundo a correr, a apuntarse a correr por su empresa y en este caso por Teleelch, en esas 7K. Me voy porque vamos a hablar de matemáticas y me están esperando, así que me voy corriendo. Pues ahora sí que hago la aparición estelar y ya está. Os avisaba que tenía aquí, bueno, estoy entre profesores de matemáticas, aquí una de letras, así que hoy voy a aprender mucho, vengo a aprender. Bueno, voy a empezar por el jefe de estudios, aunque también eres profesor de matemáticas. José, bienvenido, y me lo vais a poner fácil. Javier, profesor de matemáticas. Ambos del Cayetano, ambos del Cayetano Sempere, y del Sisto, pues Israel, también profesor de matemáticas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo voy a sentarme, que es yo creo que lo más importante. Bueno, yo soy de letras, entonces yo ya me presento, ¿no? Y siempre me ha parecido el tema de las matemáticas como, no las aburridas, las que tienes que aprender de memoria, y claro, pues aquí una que lee el calendario y se equivoca de día, hay que decir que el día 14 de marzo es el día de las matemáticas, el Día Mundial de las Matemáticas, pero yo me lo traigo el día de los enamorados, como enamorados de las matemáticas que soy, ¿no? Me imagino que a vosotros nos pasaba lo mismo que a mí con las matemáticas. Así es que voy a empezar a preguntar. Cuéntanos, Pues, Israel. Has dicho una cosa que es verdad, y es que estamos enamorados de las matemáticas. Pues yo ya he encontrado el pero, día. y si quieres te cuento un poco por qué. Exacto. Porque es una disciplina que es bella. Es decir, pocas disciplinas tienen la característica de que pueden relacionar, por ejemplo, cómo se mueven los planetas, o cómo crece una planta, o el patrón de crecimiento de una concha. Y las matemáticas tocan esos puntos. O qué forma tienen los copos de nieve. Exacto. Entonces, en ese sentido, la matemática tiene una parte que tiene esa atracción y que desprende esa belleza. Y eso nos gusta. Bueno, a mí siempre me decían que las matemáticas es todo. Bueno, Sí. Están en muchas partes, no sé qué pensáis vosotros. Al final la matemática es lo que estás diciendo, está en todas En partes. todo. Y también es un poco la responsabilidad nuestra, entre comillas, de poder transmitirlo al alumnado, porque muchas veces somos nosotros los que cerramos y no somos capaces de que ellos lo vean. La magia, ¿no? Al final sí que es verdad que te dice mucho eso de cuando tienes un buen profesor o una buena profesora de una materia, acabas enamorándote de la materia o cambiando un poco la visión que tenías de ella. Hoy precisamente en el patio lo estamos hablando con un compañero, que como vas viendo, a lo mejor determinado alumnado, ¿no? Que se empiezan como a creer ellos mismos desde que son pequeños, que no valen, que no valen, y muchas veces no nos damos cuenta que somos nosotros los responsables de eso, ¿no? Que de a lo no mejor llegar. no llegas, o nuestros comentarios al final tienen mucha influencia sobre ello. Entonces, como ir rescatándolo y sobre todo potenciándolo lo positivo, ¿no? Exacto. Bueno, ahora el tema de la motivación Sí. dentro de la docencia
está muy en auge, ¿no? Ahora todo el mundo, lo que has dicho de no podemos, yo siempre recuerdo a un amigo cuando éramos jóvenes que decía, yo no sirvo para estudiar. Claro. Y yo le decía, pero ¿cómo no vas a servir para estudiar? No has encontrado lo que te gusta. Si eres capaz de relatar todo el equipo del Real Madrid desde la historia de su nacimiento hasta el día de hoy, toda la gente que ha pasado, lo que ha adquirido, lo que ha ganado, digo, ¿cómo no vas a servir para estudiar? Es decir, memoria tienes. Claro. Yo creo que no has encontrado lo que te atraiga, lo que te motive. Sí, yo creo que hay que empezar siempre partiendo de ahí, ¿no? Yo cuando doy clase a los más pequeños, a los de primero de la ESO, la primera pregunta que les hago es levantar la mano los que odiáis las matemáticas. Claro. Y es increíble que pues, si son un grupo de 30, normalmente 20, alguna vez 25, y el primer objetivo que tú negocias con ellos es, bueno, pues al final de curso voy a hacer la misma pregunta. Y es cierto que si más o menos lo has ido haciendo bien y no les has hecho sufrir demasiado, pues cambia, ¿no? ¿Y qué cosas puedes hacer? Pues fundamentalmente tener una buena relación con ellos. Yo creo que ahí la relación interpersonal es muy buena, y luego saber que a cada persona tienes que intentar pedirle lo que puede hacer en cada momento. Si tengo una persona que le han dicho siempre, mira, es que no sabes multiplicar, pues Claro. le pides una multiplicación de 7 cifras, pues ya lo están matando, ¿no? Entonces, bueno, y eso es seguramente la labor quirúrgica que nosotros hacemos, ¿no? Yo creo que se trata de intentar esa motivación adaptándote muy bien desde dónde empiezan, ¿no? Y si pensamos en las matemáticas, por ejemplo, como algo frío, ¿no? Como estás hablando de multiplicarle uno por uno y aprender como de memoria. ¿Eso cómo ha ido cambiando? Porque claro, yo estoy en esa enseñanza, yo aprendí así. ¿Cómo ha cambiado hoy en día? Claro, es que si me lo planteas así, lo primero que te puedo decir yo es que igual eso no son matemáticas. Exacto. Mira, antes cuando contaba, cuando por ejemplo tú le propones a un grupo de adolescentes una serie de problemas de matemáticas y son capaces de seguir un camino de resolución en el que se equivocan y se dan cuenta en que se han equivocado y reconstruyen y cogen otra dirección, y cuando son capaces de resolver, me gustaría que viera cómo se les cambia la cara La alegría, y cómo ¿no? genera felicidad. Es decir, fíjate el mensaje que sencillo y qué bonito a ver. Es decir, resolver problemas de matemáticas te puede generar felicidad, y eso pasa, y pasa a diario en los institutos, y pasa a diario con los alumnos. Y otra cosa que te quería comentar, y de lo que te he dicho antes, y puede que sea una crítica para nosotros, que sí, qué poco buscamos el talento en los adolescentes. Sí, en los centros educativos te encuentras gente que son brillantes en mogollón de campos diferentes, y qué poquito tiempo dedicamos a buscar ese talento, en qué eres bueno, qué se te da bien y potenciarte. ¿Sí? Y te encuentras críos que son muy buenos a lo mejor en el proceso de resolución del problema, no en resolverlo del todo, pero sí luego son capaces de contar muy bien cómo se ha resuelto. Y pueden ser grandes comunicadores. O a lo mejor tienes críos que son muy brillantes en, tengo una idea estupenda que me lleva al camino. Y hay otros críos que son muy buenos en, hago esas cuentas que tú estabas diciendo, esas operaciones rutinarias, y hace que sea capaz de resolver esa situación. Entonces, es importante que nosotros nos centremos en buscar ese talento, y ese talento está ahí, ¿eh? Pues fíjate que me lo estás contando, Israel, lo estás contando viéndolos trabajar en equipo. Sí. Y el equipo es importante. Sí, nosotros, por ejemplo, aquí en el Cayetano, que en primero de la ESO y en segundo trabajamos por ámbito, es como una evolución que ha habido, ¿no?, de las matemáticas, como antes eran las matemáticas iban por un lado, la biología por otro, la tecnología, y con toda la llegada de los ámbitos, el poder interconectar las matemáticas, por ejemplo, en nuestro caso con biología, con tecnología, y que el alumnado sea capaz de ver la aplicación de esta en un proyecto de biología, en un proyecto de tecnología, hacen también un poco que el aprendizaje sea significativo y que pierda un poco la abstracción de lo que estamos hablando. Venga, operaciones de números enteros, vamos, un montón de ejercicios, mínimo con un múltiplo. Y es verdad que te das cuenta lo favorable que puede llegar a ser el interconectar las materias y tener de referente a un mismo profesorado y que ellos sean capaces, por ejemplo, en trabajar un proyecto final, como en cada evaluación, en el que todo el conocimiento que han adquirido sean capaces de plasmarlo. Hace también eso, no sé, que interesante de cara al aprendizaje de ellos. Eso es lo que podemos llamar trabajar de forma transversal, ¿no? Sí. Que es una palabra que hoy en día aplicamos Sí. a todo, pero yo creo que todavía no se llega a entender del todo.
Bueno, más que transversal yo diría interdisciplinar, ¿no? Porque transversal debería ser algo que tú puedas trabajar en todas las materias, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de conectar la matemática pues con otros campos. Es cierto que, bueno, por ejemplo, en segundo nosotros nos sorprendió muchísimo, ¿no? Que pues hay una parte de las matemáticas que trabaja las áreas y los volúmenes de las figuras, ¿no? Bueno, pues hay gente que se la da bien, gente que no se la da bien, en fin, ahí se trabaja mucho. Pues hubo un año que estábamos trabajando esto y al final, pues el problema final era, mira, vamos a comprarte un terreno para hacer una casa y pues nada, lo primero que se hace es excavar, vamos a calcular cuántos camiones de tierra quieres sacar. Es el volumen más sencillo que hay, ¿no? Lo hicieron bien 2 personas, ¿no? Claro. Entonces al final nos acabamos planteando cómo es posible que yo esté trabajando todo esto y no hay una conexión con la realidad. Claro. Yo soy de los que piensan que la matemática en sí misma es bella y que se podría trabajar sin necesidad de tener ninguna conexión. Pero es cierto que no vivimos en un mundo así y que los chavales vienen y necesitan esa conexión porque les ayuda, en primer lugar, a quitarse un poquito ese odio ancestral hacia las matemáticas y en segundo porque esa conexión les ayuda a ver que no es tan difícil. Y que, bueno, pues sí, hacerlas tangibles, eso ¿no? es. Al final. El ver la aplicación les ayuda a meterse en la matemática de otra manera. Que Eso es complicadísimo, dicho así, pero al final cuando te das cuenta, pues que todos los días estás utilizando las matemáticas, ¿no? De la cuenta la vieja, que hemos hecho todos, pues al final eso son las matemáticas, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que nos falta también mucha formación. Yo no sé qué pensaban mis compañeros, pero de muchos de los saberes que la ley marca que tenemos que manejar en el aula, sí, conocemos las aplicaciones de oídas, pero luego cuando los chavales, pues es una pregunta que te hacen siempre, pero ¿esto para qué sirve? ¿No? Te lo dicen muchas veces, ¿no? La pregunta eterna, ¿no? Tú le dices, sí, mira, pues yo qué sé, la derivada sirve, pues mira, ves todas estas luces, pues son procesos y tal, pero si alguna vez alguno te preguntara, bueno, pero profesor, explícamelo un poco mejor, pues ahí yo creo que tenemos un déficit importante, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante la formación que tengas para poder hacer esas conexiones. Y luego, bueno, pues yo creo que nosotros en nuestro caso es el seguir la iniciativa de muchos compañeros que sí que tienen esa capacidad de manejar la matemática con otras cosas. Sí, pero, quiero decir, el edificio matemático no es fácil de construir, ¿no? Quiero decir, porque la matemática es una disciplina que no es sencilla, ¿bien? Entonces, claro, cuando un chaval te pregunta, ¿y esto para qué sirve? A lo mejor es que en el edificio en el que estamos construyendo igual todavía no podemos dar una respuesta, por lo menos la que tú me estás pidiendo para que te quedes satisfecho de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor te falta todavía un poquito, subir un par de plantas y llegar ahí para poder entender para qué sirve. Y te das cuenta que cuando eso pasa, es como, ahora me cuadra todo. Y eso es bellísimo poder observarlo. Claro, tiene un hándicap y es, hace falta tiempo, hace falta esfuerzo, hace falta dedicación, hace falta tesón. Y esos son valores que hoy en día no están demasiado valorados, quiero decir. La paciencia. Es muy curioso, por ejemplo, ves como en el tema del deporte hay grandes clubes que priman la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo continuo, tal. Y sin embargo, en el entorno educativo, eso, por ejemplo, hay veces que se desdibuja cae, ¿no? un poco. Se nos cae. Y claro, esa parte es muy importante para las matemáticas. Es muy importante, porque es lo que te permite avanzar y es lo que te permite entender y tener una visión lo más amplia. Que si tú quieres conectar dos cosas que en principio, o tres cosas que en principio son bastante desconexas, tú tienes que tener ese conocimiento adquirido y tener ese dominio de la materia. Y eso necesita tiempo, trabajo, esfuerzo y tiempo simplemente en el hecho de que se asienten esos conocimientos, ¿no? Bueno, en esa estamos. Pues estamos en un mundo un tanto loco, ¿no? Lo que estamos viendo es todo lo contrario. Estamos viviendo en el mundo de la inmediatez, lo queremos todo ya, no somos nada pacientes y esos valores tienen que ir calando de nuevo, ¿no? Eso cuesta. Es cierto que es así, pero también tiene... Claro, nosotros trabajamos con adolescentes, ¿no? Pero también tiene un valor que es esa emoción que tienen los adolescentes en el momento que tú eres capaz de contactar con ellos y de esa capacidad que tienen de querer superarse. Y las matemáticas también van un poco de eso. Entonces, cuando se produce esa sinergia, se produce esa situación en el que, bueno, pues tú estás con una clase de adolescentes de 20 y tantos, 30 adolescentes, y tienen esa capacidad de, primero, creerse que ellos son capaces. Segundo, que no pasa nada en equivocarse.
Todos nos equivocamos. Exacto. Todos. Eso es muy importante. Todos. Aprender el fracaso. Claro. Y aprendemos de esa situación. Y nosotros como docentes tenemos que ser capaces de eso, de fomentar un poco que se equivoquen, que no pasa nada. Es que es nuestro trabajo. Porque claro, si en vez de esa postura a lo mejor te pones como a castigarlos, es como en vez de ir para adelante, Vamos hacia detrás. detrás. Sí, de hecho, Te das cuenta de eso cuando lo experimentas y ves a alguien. Yo me acuerdo hace años con una alumna que bueno, estaba ayudando ya en un instituto y me acuerdo que se equivocó y le dije, bueno, no pasa nada. Y me acuerdo, no se me olvidará la cara que me puso como diciendo, ¿de verdad que no pasa nada? Y yo, no, ¿a ti qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Y era eso, es como también muchas veces no somos conscientes de nuestra labor y de la importancia. Es como yo estoy aquí para rescatarte, te puedo ayudar a levantarte, equivócate las veces que haga falta. Que de eso vas Y a es- aprender. Claro. yo creo que de las cosas más complicadas que nos está pasando ahora, y yo creo que después de la pandemia aún más acentuado, es en los cursos superiores, sobre todo en bachillerato, esa necesidad de alcanzar, yo quiero estudiar medicina o quiero estudiar tal, y necesito una nota altísima. Exacto. Y es terrible porque viven ansiedad. una ansiedad tan grande que nos cuesta mucho educar, ¿no? Yo creo que eso se educa desde mucho más jovencitos, Más ¿no? Con un temprano. proyecto de vida, sabiendo que no pasa nada, porque la vida da muchas vueltas. Ese mensaje yo creo que no se lanza suficiente. Y luego yo creo que otra de las cosas muy positivas para construir ese edificio matemático es el que sean capaces de ayudarse unos a otros, ¿no? A mí me cambió, en fin, yo antes era muy clásico, ¿no? En matemáticas, a mí una compañera del primer año me dijo, mira, tú quieres que aprendas matemáticas, es muy fácil, tú le mandas todos los días 10 ejercicios y luego los corriges cuando vengan y así aprendes matemáticas. Y ya has terminado. Y así me pasé los 4 primeros 5 años de docencia, así, además era eso, pizarra, copia, examen, tal, así, ¿no? Y yo decía, bueno, lo estoy haciendo bien, los chavales aprenden, hacen la Aprenden, mente, vienen no con sé los qué más. deberes hechos. Y bueno, pues es verdad que llegó un momento en el que hubo alguien que dijo, ¿y por qué no los ponemos a trabajar en equipo? Y cuando trabajas en equipo hay ciertos, tú te das cuenta, tú sales del protagonismo, le das el protagonismo en el aula y entonces tú puedes observar todo lo que están haciendo. Y te da la información de quién sabe, quién no sabe, cuál es la dificultad que tiene este, cuál es la que tiene el otro. Y muchas veces hay cosas que yo no sé si habéis tenido esa experiencia, ¿no? Pero cuando el profesor, es que no te entiendo. Le das la vuelta a otra cosa. Te lo he explicado de 5 maneras, ya no se te ocurre de qué manera. Sigo sin entenderte. A veces el compañero que tiene al lado le dice, oye, tal. Clipa. Y eso también es, el poder sumar eso también es muy positivo, creo yo, vamos. Yo ahí entro un poco en polémica, ¿vale? Me encanta. ¿En qué sentido? Para mí no puede haber 2 clases iguales. Es decir, tú no tienes 2 programas iguales. No. Yo me levanto por la mañana y no tengo 2 días iguales. Si yo no puedo tener un planteamiento en el aula que sea siempre el mismo. Entonces, cuando tú decías antes, ponerlo en grupo, pues ponerlo en grupo un día sí, o 2, o 3, pero no siempre. Sí, pues, a lo mejor me interesa, dependiendo de la propuesta que yo llevo, que estén en pareja, o que estén solos, o que no estemos en el aula. Porque igual Exacto. tenemos que salirnos fuera a esto que vamos a hacer, porque estas matemáticas que vamos a hacer ahora se entienden mejor fuera que dentro. Entonces, en ese sentido yo lo que veo es que muchas veces estamos muy encorsetados en los espacios, encorsetados en los tiempos, encorsetados en lo que tenemos que dar, encorsetados en la metodología que queremos utilizar, que ahora es por grupo. No, creo que tenemos que ser mucho más flexibles. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a un aula, igual lo que te sirvió ayer, hoy no te sirve. Quiero decir, porque no estamos trabajando con madera, quiero decir, son adolescentes que hoy vienen de una manera y dentro de 3 horas están de otra manera, y si has tenido cualquier situación fuera, te influye a ellos y a ti. Entonces, yo entiendo que no, Sí, pero no yo creo que podemos tener también, dos cosas pero- iguales. Y luego, lo último, ya termino. Yo tengo muy claro cuál debe ser la predisposición, o por lo menos la predisposición que yo llevo y que creo que es la que sirve, que es, yo entro al aula a aprender. Claro. Exacto. Yo entro al aula a aprender y me siento un privilegiado, es decir, porque es que mis alumnos me enseñan un montón. Lo que pasa es que tienes que parar a observarlo y Justo. ser humilde y decir, Justo. ya está, voy a cambiar la actitud. Querías decir algo, pero voy a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida, porque yo también estoy para aprender. Eso es súper importante. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Pues nos habíamos quedado, bueno, habíamos hecho una pequeña pausa, seguimos en Queridos Docentes, estamos hablando pues de docencia. Yo hoy contaba con 3 profesores de matemáticas, porque fíjate, yo que soy de letras he dicho hoy voy a aprender de matemáticas, y estaba diciendo a más Israel cuando nos íbamos a publicidad, una de las cosas que es que aquí venimos a aprender, es decir, todos los días vamos a aprender en nuestros trabajos, en nuestros colegios y en todo, pero tenía que aprovechar para pasarle la palabra a José, que además no sé si es una réplica o no, pero No, no. igual hemos cortado el hilo. No, sin problema. Israel decía antes que es verdad que hay que ser flexible y eso es así, ¿no? También yo te contestaría que hay ciertos principios que pues hay que seguirlos, ¿no? Yo qué sé, pues el respeto al alumno y es fundamental, el querer aprender. Y luego también cuando trabajan en equipo, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, lo que dices tú, ¿no? No tiene que ser siempre ni a todas horas, por además mis alumnos que igual me ven me van a decir, profesor, no mientas, que no estamos siempre, ¿no? Nunca estamos en equipo. Es cierto que se me ha perdido el hilo lo que iba a decir. Creo que también cuando trabajan en equipo pueden trabajar de manera individual. Trabajar en equipo no significa que aquí Javi tenemos el listo y yo estoy copiándome lo que hace, ¿no? Yo creo que también bien llevado es eso. A mí poco a poco vamos aprendiendo también a salir del aula. Es cierto, importante. El año pasado un compañero diseñó una unidad didáctica para, en fin, para trabajar en campo en la trigonometría, ¿no? Y decidió, pues se montó una historia de piratas y nos fuimos a Tabarca allí con los teodolitos, ¿no? Ah, qué chulo. Para medir historias, y la verdad es que yo creo que ese tipo de cosas, los chavales, yo me acuerdo ahí midiendo, haciendo el programa este de la doble tangente y todo esto, los chavales me decían, profesor, es que ahora lo entiendo, estoy midiendo la altura del faro y por fin se me ha encendido la luz. Muchas veces nos falta a lo mejor el poder salir de esa rutina habitual para que ellos comprendan, no sé cómo lo veis vosotros. En ese aspecto, por lo que está diciendo Jorge, te sorprende muchas veces a lo estoy mejor... llamando José, Jorge, tal. Jorge. Y bueno, que estaba comentando, a lo mejor estamos encorsetados siempre ¿cuál es el espacio de la clase? El aula. Y siempre hay un tipo de alumnado que no está preparado para estar en el aula o lo ves, por ejemplo, lo sacas a una excursión a Tabarca porque han montado un proyecto y de repente dices, o una ruta matemática, venga, o, aunque sea solamente por el patio, vamos a aplicar un poco los conocimientos que tenemos y vamos a calcular áreas. Y de repente, el que ha estado en clase sin hacer nada o desmotivado totalmente, lo ves y dices, ostras, ¿y este qué le pasa? A lo mejor si la clase fue, en vez de ser el aula, fuera el patio, esta trabajaría de repente. Trabajaría mucho mejor. Claro. Y es como el nivel de adaptación que tenemos que nosotros también, un poco, no se trata de echar la culpa, es que no, vamos a ir probando. En el aula vamos a salir, vamos a... Pero claro, y ahora me surge a mí la duda, como docentes, ¿no? ¿Tenéis esa libertad al poder aplicar? En principio, ¿no? nos marcamos nosotros más los límites que... ¿Por qué no? Fíjate, ¿ves? Cosa que yo desconozco. Lo que pasa es que, claro, como profesor a lo mejor te sientes pero como es que tengo que dar estas materias más cómodo en el aula y por lo que dice Israel. Tienes ahí un currículum y te van marcando y te encorsetas tú mismo. Fíjate que está diciendo él, ¿no? Es tema de comodidad nuestra. Es comodidad. Yo creo que tenemos que ser muy coherentes y utilizar mucho el sentido común. Quiero decir, el menos común de todos, ¿eh? El menos común. Nos invitas a tu programa y venimos aquí diciendo que las matemáticas están en todos lados, que son bellas, tal cual, y luego me meto en mi clase y lo que doy es un tostón de clase. Es decir, eso no es ser coherente. Entonces, si yo te estoy... Defecto profesional, cuando he entrado al plató y me he quedado aquí alucinado como diciendo, ¡guau, qué chulo, tal cual! Sí. Yo lo que vengo es con una visión matemática y digo, vale, esto está puesto así porque esto es de esta Aquí manera. hay mucha matemática, Mucha, pero cuando te digo aquí, te digo en cualquier sitio. Es decir, fíjate qué cosa más sencilla. Motiva a tus alumnos con, hoy nos vamos a poner las gafas de ver matemáticas y nos vamos a cualquier sitio porque las matemáticas nos están rodeando. Y les proponen la siguiente actividad que es, tú te llevas tus gafas de ver matemáticas y una cámara de fotos y me hace, donde veas matemáticas, una foto y le pones un título matemático y me hace una propuesta matemática de eso que estás viendo. Y te das cuenta que, por ejemplo, las papeleras son cilíndricas o que hay ángulos rectos en cualquier cosa que queramos que no se caiga, como una balda, o en el momento en que tú abres una puerta se está produciendo un giro. Claro, es que las matemáticas nos rodean, lo que no podemos estar es diciendo que nos rodean y sin embargo nosotros estamos dando la espalda a esa realidad y en última instancia ayudar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas a que
sean conscientes de esa realidad. Que es lo difícil. Y es lo difícil, pero es un reto profesional como docente. Y creo que ese reto tiene que estar ahí. Y creo que tiene que ser prioritario. Y los Sí. mismos alumnos cuando también se sienten retados y también lo verán como un reto. Y ellos también, porque yo veo los retos como una gincana. Yo viviría en una gincana continua. Claro. Y yo creo que ellos lo tienen que ver así al final, pues que su día a día sea un poco eso, pues una gincana de tener que buscar, experimentar, pues que no sea lo típico de voy a hacer este esquema, me voy a estudiar esto y ya me lo sé. Sino, vamos a ir un paso. Ya, al un hilo, paso por más ejemplo, allá. de lo de, ya que has comentado lo del esquema, pasó porque nosotros también en ámbito trabajamos con unos carnets. Bueno, hay una historia montada que le intentamos transmitir para hilar un mismo hilo conductor, las 3 materias, y entonces le vamos sellando, le vamos dando puntos, entonces los van canjeando por una serie de, pues, más nota en el examen, o a lo mejor poder hacer una pregunta al día siguiente, pero es más la motivación de los puntos. A veces tenemos alumnos que a lo mejor tienen 500 puntos, ¿y esto qué? No, si yo mi finalidad es... Y el otro día nos pasó en un esquema, estábamos haciéndolo, era de biología, y les dije, bueno, pues acabarlo para casa. No, profe, que tenemos mañana un montón de exámenes, tenemos trabajo. Venga, va, quien lo haga, 50 puntos. Ah, pues mira, a lo mejor sí que saco tiempo para... Y por esa tontería te das cuenta y dices, te estoy engañando al final, pero funciona. Es como ver la manera de motivar. De aunque motivarlos. sea Vivimos un poco- en un mundo Sí, un poco desmotivado. Quizás, o me lo parece a mí. Sí, Ahí es verdad que yo creo que en eso sí que hay mucho escrito y hasta los propios libros que encorsetan mucho también tienen sus historias para motivar, ¿no? Pero partiendo de esas situaciones es cierto que el aprendizaje es diferente, ¿no? A mí una de las que más me ha gustado poner en práctica, ¿no? Yo estaba muy enganchado con los móviles, ¿no? Y se produjo una situación de una historia, hubo una especie de rumor que se dijo sobre un chaval, en concreto hace unos años, y diseñamos una actividad que era tan sencilla, es decir, estábamos trabajando potencias y dijimos, bueno, me gustaría saber si tú pones ahora en el WhatsApp, esta persona ha hecho esto en un parque con esta otra, ¿cuánto crees que van a tardar en enterarse todo el instituto? Esa era la pregunta, ¿no? Lo estuvimos debatiendo, tal, y luego a partir de ahí pues calculábamos con potencias, si tú mandas 3 mensajes, este se manda 3 mensajes, luego lo complicaba y sacaba mucho rollo matemático, ¿no? Y luego al final rematábamos la actividad diciendo, bueno, ahora vamos a hacer la revés, vamos a mandar un mensaje positivo a todo el mundo, a ver si realmente, pero tú tienes que decirle a los chavales que te lo devuelvan, a ver cuánta gente te contesta, ¿no? Y jugando con esa historia, es verdad que al final, las potencias, que al final, dicen, ¿pero esto para qué sirve, profesor? Pues bueno, pues sirve para contar y son historias y se meten mucho mejor en faena si tienen alguna historia así que si no, eso es cierto. Y bueno, por aquella vez la verdad es que salió bastante redondo, ¿no? Yo tenía una profesora de historia que yo aprendí historia de España gracias a sus anécdotas, a lo que habían vivido sus padres, a lo que habían vivido sus abuelos y a todas las anécdotas que además eran tangibles y de verdad. es que al final, por lo que estás diciendo de anécdotas, cuando te das cuenta que cuando estás en una clase y logras como el equilibrio entre puedo contar una anécdota y si es mía mejor, los engancho y entonces ya 10 minutos le meto algo de matemática Exacto. y es verdad que les engancha, le Cualquier- motiva. Es como cualquier tontería, es como de repente, una conexión. venga, que os voy a contar y de repente, Ya los tengo preparados. Pero hay una cosa que a mí me hace pensar mucho, ¿no? Y es, ¿a mí qué me tiene motivado? A mí me tiene motivado cuando tengo una propuesta que me interesa. En el Exacto. momento que hay algo que me interesa, mi motivación hace... Totalmente. pum. claro, Si es una cosa que no me interesa, Fuera. yo desconecto, tal, y me evado, pero si la propuesta me interesa, yo voy a estar conectado. claro. Ahí es donde creo que está ese reto en el docente, en que las propuestas que tú lleves al aula sean capaces de interesar a tu alumno. Te pongo otro ejemplo. La creatividad, creo que no hemos hablado en ningún momento del programa de pero la creatividad, ¿no? No hemos tocado la Sí, creatividad, hay- pero mira, antes de empezar con la creatividad, Venga. hacemos una pequeña pausa que este tema es denso. Venga. Y nos gusta. Ya hablo yo. Pues sí, ya hablo yo. Volvemos de publicidad, seguimos hablando de la importancia de las matemáticas, de cómo ha evolucionado, de cómo
motivar, hemos hablado un poquito de la motivación, pero nos habíamos quedado en la creatividad. Y Israel tenía algo que decirnos sobre creatividad, además tema denso, importante. Sí, y que miramos muy poco. Pues espérate, te voy a hacer una pequeña apunte. Pues yo te iba a hacer una pregunta a ti, ¿Sí? venga, pues va. me la vas a hacer tú ahora a Hazme mí. venga. No, yo solamente iba a hacer una pequeña apunte. La juventud que tenemos hoy en día, para mí es la juventud, adolescentes, niños, me voy a ir hasta más atrás, más creativa que ha habido nunca. Y yo sé dónde me di cuenta, en las redes sociales. Tienen una creatividad para crear contenido que ya me gustaría a mí, con la edad que tienen, hacer esas cosas. Y ahora, la pregunta. Vale, ahora te hago yo a ti la pregunta. Cuando cuando eras estudiante y te ponían a resolver problemas de matemáticas, ¿cuál era el planteamiento? El planteamiento era, te doy un enunciado y búscate la vida. Enunciado y ya está. Pues fíjate qué curioso, le di la vuelta un poco a la tortilla. Ahora yo no te voy a plantear eso. Lo que te voy a dar es una plantilla en la que te doy unas pinceladas de cómo se resuelve un problema. En esas pinceladas te puedo dar alguna pequeña información no completa sobre unos datos, alguna información sobre una comprobación de unos tal, alguna información sobre alguna pregunta que puede tener el problema. Y a partir de ahí te pido, créame tú el problema. Créame tú el enunciado que para resolver ese problema necesites seguir ese camino. Te sorprende mucho primero, porque esa tarea creativa que hacen los alumnos es súper interesante. Pero es que en ese recorrido creativo están resolviendo problemas. Porque lo que están haciendo es hacer el camino hacia atrás. Hay una técnica de, digamos, resolución de problemas muy bien estudiada, que yo supongo que el problema está resuelto y voy andando para atrás hasta ver dónde llego. Entonces, esas propuestas creativas están muy poco utilizadas, bajo mi punto de vista. En el cine, cuando la película empieza por el final. Por ejemplo, en matemáticas, yo en las aulas la veo muy poco. No, y me parecen súper interesantes, porque primero estaba juntando dos materias que me parecen fundamentales, que esa resolución de problemas, pero también con esa capacidad de comunicar y de crear un texto que esté bien ordenado. En matemáticas el orden es importantísimo. Que aparezcan todos los datos a la hora de resolver problemas es importantísimo. Que aparezca bien estructurado. Fíjate que estoy hablando a lo mejor de otra materia, no podría estar hablando de matemáticas. Y eso también es parte de las matemáticas. Entonces a mí esas pinceladas creativas tienen que estar en el aula. Y se empiezan a introducir, cuesta introducirlas. Yo creo que están cero introducidas, es verdad. Nada. Que nada. Yo incluso desde el final al principio, o todos estos problemas que de una resolución abierta, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que un problema tiene que tener una solución. Bueno, puede tener una o puede tener 1000, pero estamos muy acostumbrados a decir problema y si tiene la solución bien o mal, pero eso cuenta el procedimiento, no. Si yo a veces que pues planteo, no sé, hay una situación de aprendizaje que hemos creado este año que tiene que ver con la creación de una empresa, ¿no? Una empresa de transporte, rollo así como Amazon, pero en pequeñito. Bueno, hay que montarla. Entonces se quedan así, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para montar una empresa, ¿qué hace falta? Y va dándole un poquito una serie de pautas para que vayan creando eso, ¿no? Y luego, pues algebraicamente tienen que construir y contar qué necesidad económica tienen y tal, ¿no? No estamos nada acostumbrados los profesores a enseñar de esa manera. ¿Por qué? Porque yo creo que tendemos un poco a repetir aquello que han hecho con nosotros. Y al final, bueno, pues nosotros hemos sido de este es el problema, esta es la solución y este es el camino. Y ahí cuesta, claro, está muy matada la creatividad, pero yo creo que la vía va más sobre todo por el tema de contarlo. Yo una vez lo intenté y no me salió bien, porque le dije a los chavales, mira, a partir de ahora el tema lo vais a contar vosotros. Bueno, y quiero que me hagáis un pequeño vídeo para empezar de este tema. Entonces, pues, cada equipo tenía que contar, repartí los temas. Y el primero que iban a hacer, que lo habían hecho, pues tiré el ordenador, enchufé el pincho y no funcionó. Y me vine abajo, ¿no? Porque la tecnología me desarmó aquello. Pero es verdad que luego yo vi los vídeos y eran súper creativos y de una manera pues lo contaban pues a su estilo, ¿no? Y ahí sí que te das cuenta de lo frustrante que puede ser el que yo solo hago esto, de respondo. Así como si fuéramos un robot, para eso están ya los robots montados, ¿no? Tenemos humanos y los humanos necesitamos esa creatividad. Sí. Y si nos vamos un poco más atrás, porque claro, aquí lo estamos viendo como docentes, no como el futuro, pero ¿qué pasa en las universidades? ¿Cómo se nos enseñan a formarnos para, en este caso, por ejemplo, docentes?
Ay, ¿Eso cambia, no cambia? A Porque ver. claro, las herramientas las tenéis que tener vosotros. me has tocado un tema sensible. Te voy a- A mí me da miedo el tema no, ese. sí, sí, y te voy a explicar. Bueno, lo vamos a hacer con amor, que hoy es el No, día de los sí, sí. enamorados. Y te voy a explicar por qué. Porque siento el paso del tiempo en esta pregunta que me has hecho. Y te voy a decir por qué. Mira, yo por ejemplo estudié en la Universidad de Granada. No se te nota en el acento. No se nota No me he nada. dado cuenta, vamos, Venga, va. en nada. Estudié en la Universidad de Granada y tuve la gran suerte. La carrera de matemáticas es muy dura. ¿Es dura la carrera de matemáticas? A mí me encantó. Sí, te encantó. Para mí me pareció dura. Sí, fíjate. Es dura. Sí, es dura, densa, pero me- ¿sí? La disfrutaste. 5 años. Sí, sí, mucho. 5 años. Y de esos 5 años, los 2 últimos años, había una especialización en didáctica de la matemática, en cómo se enseña la matemática. Y ahora que mi enfoque en el aula es el que es, de ir a observar, de hacer propuestas para que los críos piensen tal, me estoy acordando mucho de la suerte que tuve por los docentes que me dieron clase en ese momento, en cómo Fíjate. enseñar matemáticas. Sí, por ejemplo, a mí me dio clase el primer catedrático de didáctica de la matemática de aquí de España. En aquel momento me pasó desapercibido o no valoré Bueno, eso nos ha pasado a todos. esa suerte que tenía en ese momento. Pero ahora con el paso del tiempo y cuando voy a buscar referencias de cómo hacer las cosas y me encuentro esas fuentes de las que yo bebí, me siento muy afortunado. En tanto que, de una forma o de otra, ese pozo, a mí por lo menos tengo la sensación de que se me ha quedado dentro y en alguna ocasión que no sabe un poco cómo hacer alguna cosa o cómo enfocarla, lo importante no es saberlo todo, sino saber a qué fuente tienes que ir a beber, ¿no? Entonces, antes hablábamos de algún referente en didáctica de la matemática. Yo, por ejemplo, tengo la sensación de que eso lo aprendí allí. Y para mi profesión es súper valioso. Yo es que lo que pasa que, bueno, he estado hablando de la carrera de matemáticas, de la didáctica y demás. Yo en mi caso, por ejemplo, soy arquitecto, entonces he llegado a las matemáticas de otra manera, ¿no? Y es Con como otra perspectiva. con la diferencia también entre profesor de, lo que estabas hablando también, de maestro de primaria a profesor de secundaria, que hay como un salto, o sea, me refiero a la gente o los profesores de magisterio, es como que los preparan más para dar clase. Yo no he tenido formación como para eso, es como, ¿te enseñan a ser padre? No, No. es como... Lo vas aprendiendo. Yo lo veo un poco como, depende del grado de implicación que tengas, estás en formación continua y de alguna manera es otra manera también de llegar y es eso, es como ponerte retos, ahora me formo en esto, me formo en lo otro y también un poco depende también un poco de tu manera de ser, de tu carácter y luego lo que decía él, súper importante llegar al aula con ganas de aprender, porque es que muchas veces enseñar... Sí, es importante, pero es que Aprender. es aprender, es Sí, estar yo creo abierto a que eso. el día que pierdes eso, Pierdes la ilusión al final. Exacto. yo creo que ya tienes que retirarte. O sea, porque Sí. al final si no entras a aulas sabiendo que formas una especie de pequeña familia con ellos y que pues en las familias todos aprendemos de todos, sabiendo cuál es tu lugar y sabiendo cuál es el lugar que tienen ellos, ¿no? Pero ahí sí. Yo sobre el tema de la universidad que preguntaba, yo no sé cómo se enseña en la universidad ahora, ¿no? Porque hace ya más de 20 años que no pongo un pie por allí, ¿no? Pero sí que veo la gente que llega al máster del profesorado, ¿no? Para dar clase pues tienen que hacer un máster de un año y a mí me sorprende mucho. De hecho, hace poco le daba la charlita a esta jefatura de estudios para contarles a qué se dedica un jefe de estudios y yo les pregunté, pero a nivel de nuevas metodologías, ¿qué os han enseñado en el máster, no? Nada. 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 Y a mí digo, o sea, me sorprendió muchísimo porque digo, bueno, pero no habéis aprendido nada de aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, no sé, aprendizaje basado en Claro, problemas. todo lo que nada, queremos nada. implantar O sea, nuevo, al final ¿no? dices, nos está llegando una ley nueva y os la están contando a la vieja usanza y ni siquiera os están contando cómo hacerlo. O sea, porque es verdad que, bueno, la LOE yo creo que se parece mucho a la LOE y hay muchas cosas ahí que ya llevamos años que tenemos que intentar aprender y que no hay tanta novedad desde mi punto de vista, ¿no? Pero es que si no les dan las herramientas para hacerlo, o sea, a mí me ha parecido, en fin, bastante sorprendente, ¿no? Llevo ya varios años así. Hicimos una charla de aprendizaje cooperativo en el máster de profesor hace unos años y había chavales que decían, jo, lo habéis hecho genial, tal, los únicos que habéis sido prácticos, y decían, no me lo puedo creer, si lleváis aquí 6 meses dando clases, nadie ha sido práctico, nadie se ha puesto una... No, la primera vez.
A mí, no sé, es verdad que es lo que cuentan ellos, tampoco sé eso tiene un debate. ni quiero hacer una crítica Sí, muy ahí se profunda puede- porque se abre tampoco un- también se abre un desconozco, camino. ¿no? Se abre un camino, es decir, allí Ya hay un tiene- debate y, por ejemplo, con lo que ha contado el profesorado, no bien por las matemáticas, pero, por ejemplo, en la formación profesional, que a mí me parece súper importante, a lo mejor hay gente que, carreras, universidad, tiene que haber de todo y la formación profesional muy enfocada al ámbito laboral, no hay profesores, no hay docentes. Es decir, que están pensando en jubilados y jubiladas que retomen, ¿no?, el mundo de la docencia para meterse en el mundo de la formación profesional, fíjate. Es Yo creo decir que incluso a nivel práctico, ¿no? Nosotros tenemos un compañero que el año pasado estuvo en formación profesional en nuestro centro y este año está en secundaria. Y para ellos es complicado, porque es verdad, hay muchos ingenieros que, en fin, que a lo mejor en el mundo de la ingeniería no han entrado en empresas o no les gusta ese mundo y entran en la docencia a través de formación profesional. Pero claro, la formación profesional, cuando entras en un taller, pues yo entiendo que uno tiene que saber soldar o tiene que saber, y a nivel teórico saben mucho, pero luego a nivel práctico, nada. y yo creo que esa historia y la viven muchos compañeros jovencitos que empiezan, que bueno, pues la formación la van cogiendo sobre la marcha, ¿no? Van aprendiendo. Sí, y además la formación profesional, yo hoy hablaba con Jorge, con el otro jefe de estudios, que es el de ciclos, estábamos hablando sobre una alumna, ¿no? Y que fue alumna mía en la ESO, y en la ESO la verdad es que la cría lo pasó muy mal, muy desmotivada y tal, y fue llegar a la formación profesional y me dice, mira, es que es la mejor en el taller. Fíjate. ¿No? Y dice, bueno, pues encontrar ese qué y esa motivación interior de esto sí es lo que me gusta, lo que pasa que, bueno, pues tenemos un sistema que es bastante complejo, porque pues, para hacer una básica uno ha tenido que cursar segundo de la ESO, tienes que tener 15 años y tenemos ahí un periodo de un grupo de 10, un 10-15% de los chavales ahí que una desmotivación y que además arrastra muchísimo, ¿no? Segundo de la ESO, a veces entras y dices, bueno, pero no sé, algo te motivará en esta vida, ¿no? Aparte de levantarte y respirar, no sé. Y es complicado, ¿eh? Es complicado. Absentismo, otro de los grandes temas que trataremos en Queridos Docentes seguramente. Pero bueno, por hacer un resumen de las matemáticas, yo creo que hay voluntad de cambio, ¿no? Voluntad de querer motivar, de hacerlos creativos, como contaba Israel, y que poco a poco se irá dando ese cambio, pero va siendo lento por lo que veo. Esa es la sensación que me ha quedado a mí. ¿Puede ser? Es lento, sí. Es la sensación que tiene es real. Quiero decir, nos diéramos un paseo esta mañana por las clases de matemáticas de los institutos de Elche y ya te digo yo que en un porcentaje muy alto las clases se podrían parecer a clases de hace 50 años. Iba a decir, se han fugado. Esa era No. yo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un trabajo importante que hacer. Y bueno, ahí estamos. Lanzamos la pelota. Intentándolo, quiero decir, a mí me consta que hay sitios donde se están haciendo cosas muy chulas, pero bueno, son como granitos de arena. Muy puntuales. Claro, y luego también, igual que estábamos al principio de la entrevista hablando de que hay que hacer o transmitir al alumnado que no pasa nada por equivocarte, nosotros también tenemos que ser conscientes y con nosotros mismos que si queremos un cambio, también nos vamos a equivocar. El cambio no se va a dar de manera automática y hacernos a la idea de decir, pues voy a probar esto y si sale mal, pues pruebo otro. Es como la actitud esa de voy a probar. De querer progresar. Sí, pero ahí tenemos una generación de críos que tú decías antes, lo que crean en las redes sociales es alucinante. Es alucinante Sí. la creatividad que tienen. Ahí tú tienes una generación de críos que a mí me parece que tienen un valor incalculable en tanto que de una manera o de otra forma nos van a exigir ese cambio. Quiero decir, eso lo veréis vosotros en vuestras clases. Tú no puedes llegar a una clase y estar 50 minutos pegando No. la chapa. ¿Qué va? Básicamente porque... A los 10 han a desconectado. los 10. No, y antes. A los 10. Es Claro, que tú piensas- desde que llegó TikTok es antes tú de piensas TikTok. tú piensas que la atención ahora es muy Eso rápida. era antes del La atención es TikTok. Muy súper rápida. Entonces, a mí me parece que eso va a ser un hándicap a la hora de que haya cambio y cambios profundos. Es decir, si tú quieres tener a un colectivo de 25, 30 adolescentes atentos, implicados, tú tienes que cambiar tu forma de enfocar. No puedes utilizar técnicas de hace no sé cuántos años. ¿Por qué? Pues porque hay una generación que demanda una serie de cosas y creo que eso va a ser un motor de cambio. Yo creo que sí. Pero, por Sí, ejemplo, además- bueno, lo que está diciendo él, a mí me llamó la atención en este producto final que hicimos en la primera evaluación,
que fue el de youtubers de la NASA, que es como que tienen que poner todo el conocimiento, que en ese caso era el sistema solar. Como de repente pues dices, claro, yo como docente tengo que perder el miedo a que de repente voy a venir con 15 tablets, una para cada uno, y se van a poner a hacer un vídeo porque no lo van a generar en casa con ayuda de nadie, lo tenéis que hacer aquí. Pero claro, tienes que perder el miedo a que la clase sea, entre comillas, un caos, o pueda parecerlo. A lo mejor hay unos cuantos dentro del aula, otros estaban en el pasillo, otros en el porque claro, no llega a la red, no llega al wifi. Y es verdad que hay veces que como docente lo pasan mal porque dices, madre mía, aquí viene ahora alguien y va a decir... Y claro, cuando ese trabajo te lo devuelve y lo ves y dices, ha merecido la pena. Exacto. Porque son capaces de crear un producto gracias a lo que tú estás diciendo, el TikTok, sea lo que sea. Pero lo hacen. Pero lo hacen y se motivan. Y a lo mejor puede haber escándalo, puede haber... Pero ¿y qué más da? Están trabajando, están aprendiendo. El ruido al final el ruido es sano, ¿eh? Sí. Mi madre decía, cuando están en silencio algo está pasando. Claro, es que muchas veces te crees que porque estén callados, y dicen, no, sí, a lo mejor Sí, están callados, pero está... seguimos haciendo formaciones sobre la gestión del ruido y del aula y de... Ya, pero porque yo soy el primero que me pongo muy nervioso si ante el ruido es como decir, como que se te escapa la pérdida de control. Pero claro, es como también nosotros tenemos que autoalimentarnos y decir, no, párate. Pues yo os invito a mi casa, ¿sabes? O a Sí, casa ¿no? de mi madre, que ahí hay ruido, bueno. sobra, ¿no? Ahí quien entra no sale vivo. Y luego, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que tenemos un problema en bachillerato, ¿no? Por ejemplo, porque yo creo que en los niveles más inferiores trabajar más la creatividad, hacer cosas diferentes, hay mucha gente que lo está intentando, pero en bachillerato yo no lo veo tanto. ¿Por qué? Porque tenemos ese final que es la selectividad, que a todos nos da miedo, ¿no? Y al final todos los docentes estamos un poco nerviosos con van a rendir, no van a rendir, La es verdad nota. y es complicado, ¿por qué? Porque al final tú vas muy enfocado a lo que les van a exigir y lo que no les van a exigir. Ahora está todo el debate de cuál va a ser la nueva prueba de selectividad y tal, ¿no? Y yo tengo interés en saber para dónde van, porque si realmente lo quieren hacer competencial, lo que estamos haciendo ahora mismo en bachillerato no sirve para absolutamente nada, porque al final es mirar unos problemas, chavales, tenéis que saber hacer esto y repetirlos, mirar y repetir, y eso pues es verdad que mata a lo mejor todos los procesos anteriores de la ESO. Yo vivía amenazada segundo de BAC, creo que viví en una amenaza continua de sois preuniversitarios, y aquello se me quedó a mí grabado de preuniversitario, y ¿ahora qué? Sí, es curioso como ahí hay un par de cursos. Segundo bachillerato es un curso muy complicado para los alumnos. Es tanto difícil. Que yo creo que el planteamiento que tenemos es totalmente erróneo. Es que si cuanto más te presionan en una situación, más estrés tienes, más carga de trabajo, es cuanto peor No puedes rendir. rinde. Y eso es lo que estamos haciendo en los segundos de bachillerato, quiero decir. Yo creo que hay una carga muy densa de materia, hay una fecha muy establecida y lo ves, quiero decir, si tenéis segundo de bachillerato que hemos hablado que tenemos, los chavales a esta altura de curso van como con el agua al cuello. A mí me parece que son demasiado jóvenes para vivir con esa presión, con ese estrés. Exacto. Porque probablemente si fuésemos capaces de crear válvulas de escape, estos críos responderían mucho mejor, sus resultados serían mucho más satisfactorios y el proceso de aprendizaje de ellos sería mucho más relajado y mucho más, si me apunta, productivo. Yo no sé si habéis tenido la sensación, yo hoy la he tenido en clase con los de segundo de bachillerato, hemos estado trabajando el teorema de Rolle, ¿no? Cuando los teoremas son algo que se da en bachillerato, a veces sí, a veces no, y es la manera en cómo se enseña matemática en la universidad, ¿no? Al final un teorema no deja de ser, si esto se cumple, aquello también, ¿no? La profundidad que uno tiene que tener para poder entender un teorema, ¿no? Y el nivel de madurez es tan grande que yo hay años que me planteo o pasar muy de largo por eso, ¿no? Este año, como tengo un grupillo majo, pues he intentado hacerlo, pero hoy la verdad es que las caras, y es lo que dices tú, tienen un nivel de cansancio importante, ¿no? Pero reducción al absurdo o la prueba de inducción, todo este tipo de cosas que son tan importantes que las lleven ya medio trabajadas, no calan ya, no calan ya. ¿Por qué no están preparados todavía para Es posible, pero al menos intentarlo, ¿no? Es decir, yo creo que no me he rendido este año porque digo, bueno, yo voy a intentarlo, ¿no? Los chavales están muy metidos en selectividad, si llegaré o no llegaré.
No, yo quiero que vayamos un poco más allá. Y el año que viene cuando estés en la universidad, pues van a tener que tener unas herramientas, ¿no? Y yo tengo que prepararte bien. Esto yo creo que es importante que lo... Es que no pasa que nada, lo que luego tengas. les puede pasar como a mí, que te quedas durmiendo en la selectividad, llegas 3/4 de hora tarde y te firman los Claro, y ya te exámenes. lo has jugado. Y fíjate, me saqué una carrera y aquí estoy. Es decir, que no pasa nada, y la vida Sí. no es tan... Hay que desdramatizar. Exacto. Totalmente. Yo, por ejemplo, al hilo de lo de dramatizar, es que es verdad que, o de manera competencial, yo me acuerdo que el curso que di segundo bachillerato, que hace 2 años, coincidió con cuando aprobé la oposición. Y es verdad que el nivel de estrés y de ansiedad que tiene, y me acuerdo un día que llegué a clase y estaban todos histéricos y una en especial llorando. Y porque estoy fatal y porque tal, Sí, sí, ya sí, llegando. Y claro, llegó un momento que yo estaba peor que ellos. Y en vez de darle ya importancia, me acuerdo que ya como que te desnudas y dices, mira, yo sé que ahora mi papel es de animarte, pero yo estoy peor que tú. Y aquella es como que de repente se le transformó la cara y dice, y fue capaz como de empatizar. O sea, me acuerdo que fue Exacto. como decir, yo le he quitado importancia y son capaces incluso, a pesar de los jóvenes que son y no son capaces de asimilar el teorema de Rolle, pero sí que es verdad que dices, está empatizando conmigo. Y dice, pues algo hemos conseguido, o sea, a nivel competencial. Exacto, ponernos al mismo nivel. Es que todos. yo pienso que el recorrido para ellos en un segundo bachillerato es esto. Eso. Estoy aquí arriba, pero Sí, así. Pum, pum. Y en el mismo día, la misma mañana pueden estar aquí y aquí. Y dice, Si esa gestión de las emociones, yo creo que no está suficientemente trabajado, sí, porque se supone que es una cuestión transversal, ¿no? En las matemáticas hay una competencia específica que es sabe gestionar las emociones cuando se enfrentan con los problemas. Claro. Y yo siempre, cuando leyendo la ley, yo decía, ostras, esto es una locura, ¿y cómo voy a hacer yo esto? Y sinceramente todavía tengo que aprender cómo narices, cuando tengo una persona que llora porque no entiende algo, ¿cómo lo haces? Bueno, pues intentas tener un poco de sentido común, te pones ahí a su lado, intentas dramatizarle, bueno, lo entenderás mañana, no te preocupes, pero al final... quitarle presión o no sé. Fíjate, te voy a contar lo que yo tenía esta mañana en mente. Ay, mira, cuéntame. En una Y clase con de- esto vamos a En terminar. una clase de segundo bachillerato. Por una parte, teníamos que trabajar una cosa tan bonita como cuando tú en el espacio te mueves en 3 dimensiones y tienes un plano, por ejemplo, esa mesa que tenéis ahí es preciosa, ¿sí? Nosotros somos capaces en matemáticas de controlar todos los puntos de ese plano, ¿sí? Somos capaces de encontrar una ecuación que la describe en todos esos puntos, es como lo que tienen en común entre ellos, ¿sí? Entonces, estábamos en esa tesitura, pero mi cabeza estaba pensando en 3 o 4 alumnas que tengo sentadas al final de la clase, que el último examen no les ha salido lo bien que ellas querían. Y yo las necesito aquí arriba, no las necesito aquí abajo. Entonces estamos en esa coyuntura de, por una parte veo esa relación entre los puntos, pero por otra parte tengo que subir allí la moral. Exacto. ¿Por qué? Porque esas crías que tengo sentadas allí al final valen mucho. Y que haya habido un examen que estamos en vez de por encima del 5, por debajo del 5, no significa nada. Nada. No significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eres capaz de enterarte de esto y de lo siguiente. Esa es mi día a día. Necesitan verte así, con esa actitud. Ellos lo necesitan. Pues mira, con esa actitud nosotros nos vamos a despedir. Un placer lo que he aprendido hoy, pero no solamente de matemáticas, sino del mundo de la docencia, porque al final, este caso, estamos centrados en el instituto, que me interesaba mucho, porque siempre hablamos de la docencia de pequeños, y esa gente no son el futuro, son el presente, y van a cambiar el mundo. Vamos a creer en ellos, y eso, pues mira, vosotros lo estáis haciendo muy bien, así es que muchísimas gracias por venir. Gracias a Nada, ti. sí. Gracias a ti. Sí. Muchas Pues gracias. a partir de ahora, el que diga que las matemáticas son aburridas, ya se lo voy a explicar yo. Mañana nos vemos en Teleelch en Día a Día.